Hola, ¿cómo estás? Me llamo Franco. Estamos iniciando un nuevo canal que se llama Buscando verdaderamente a Dios. El objetivo de este canal es ayudar a terminar con esa confusión que tiene la gente cuando busca realmente acercarse a Dios y termina en ciertas tradiciones o rituales que no lo acercan a Dios, que lo terminan completamente alejando de Dios. Cuando nosotros tenemos esa intención de buscar verdaderamente a Dios, necesitamos recurrir a la fuente original que es la Biblia. Muchas de estas tradiciones o de estas culturas o costumbres no son bíblicas y no nos sirven para acercarnos a Dios. Así que el objetivo de este canal es que tú entiendas que cuando buscas verdaderamente a Dios necesitas ir a la fuente original que es la Biblia. El primer tema que elegimos para este canal es el tema que se llama Babel. Precisamente este tema es acerca de esta confusión. ¿Cuál es la Babilonia de la que habla la Biblia? Empezaremos a platicar de acerca un poco del contexto histórico acerca de Babilonia. Recordemos que la torre de Babel es la torre donde Dios confunde el lenguaje y es precisamente ahí donde el pueblo termina de ser un solo pueblo y se convierte en varias naciones. La Babilonia histórica, la que conocemos, era un centro de economía y era un centro de cultura muy grande en su época. Era fuente de grandes construcciones como los que vemos aquí en la imagen, que es los jardines de Babilonia. Y el emperador era un emperador que le gustaba, como muchos emperadores de aquellas épocas, el sentir que se le adoraba a él solo. Recordemos en el libro de Daniel cómo nos narra que Nabucodonosor crea una imagen de él mismo y exigía que todos aquellos que vivían en su imperio lo adoraran. Así es precisamente que este Babilonia de la que te vamos a hablar exige culto hacia el emperador del mismo. La palabra Babel en hebreo tiene eh, tres letras. La primera de ellos es la letra Bet, que es en español la letra B. La segunda es igual, una letra Bet, y la tercera es la letra Lamet, es decir, la L. De tal manera que forma Babel, recordemos que en hebreo no había en el hebreo antiguo vocales, eran solo consonantes. Así que cada letra hebrea tiene un valor numérico y esto no es esoterismo ni mucho menos, es el sentido estrictamente normal del hebreo. Es decir, en el hebreo se suman las letras para crear operaciones matemáticas. De tal manera que la letra Bet simboliza el número 2 y la letra Lamed simboliza el 30. Si sumamos las tres letras, nos da un total de 34. En el hebreo, cuando tú sumas las letras, puedes comparar ese resultado con otras palabras y siempre están estrictamente relacionados. Es algo que Dios estipuló precisamente en el idioma hebreo, que era el idioma original antes de la Torre de Babel. El idioma hebreo era el idioma que todo el mundo hablaba hasta que se crearon las lenguas para dispersar a las naciones en todo el territorio del planeta. Así que estas dos letras o estas dos palabras que te quiero decir que suman la misma cantidad, 34, es la palabra abrir o revelar. Es decir, a través de esta palabra Dios nos va a revelar algo. Y también Dios habla de una lucha, de una guerra con Babel. Obviamente que estaríamos hablando del sentido estrictamente necesario de la Biblia, que es la lucha del imperio babilonio con Israel y las diferentes dispersiones que tuvo el pueblo de Israel. Pero también hablaremos de una lucha espiritual que será revelada para nosotros
que es uno de los objetivos de este estudio. El primer tema que hablaremos será del profeta Jeremías, Yirmiyah, Yirmiyahu, perdón, en hebreo. Es un profeta que vivió entre el 650 y 585 a.C. Él fue hijo de un sacerdote que se llamaba Elquías en la época de rey Josías, Joacás, Joaquín, Joconías y Sedecías. Este profeta en el capítulo 50 narró una de las profecías más importantes acerca de Babilonia, que queremos analizar con exactitud. Y lo que te puedo decir es que es muy probable que Jeremías no estuviera hablando de la Babilonia histórica liderada por Nabucodonosor en ese entonces, que tal vez Jeremías estuviera hablando acerca de otro imperio. Jeremías dice en el capítulo 50, verso 1, palabra que habló a Yahweh. Cuando yo hablo del nombre de Dios, voy a pronunciar Yahweh. No es con el objetivo de nombrar otro Dios, ni mucho menos, sino porque es el sonido que emite el nombre sagrado de Dios estipulado en el hebreo, que es Yod Hei Vav Hei, sus consonantes, y es el idioma o es la forma con que se le nombra en el idioma hebreo, por lo menos en la actualidad, entre todos los judíos, buscando decir el nombre más cercano a lo correcto eh, en el sentido original. Así que palabra que habló Yahweh contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos. Por medio del profeta Jeremías, anunciad a las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decir, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella en una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. La palabra Merodac proviene probablemente de uno de los hijos de Nabucodonosor que era nombrado Evil Merodac, que era su significado hombre de Marduk. Marduk era el dios babilonio principal, el que ellos creían que era el creador de la humanidad y de todos los países, era el soberano. Eh, este Marduk, también nombrado como hijo del dios Sol, era origen de culto y obviamente de estatuillas y de figuras y de imágenes. Hay quien dice que está relacionado precisamente con el dios antiguo Baal. Otro dios que también se adoraba mucho en Babilonia era la diosa Ishtar, que era diosa del amor, de la guerra, de la sexualidad, de la vida, de la infertilidad. Esta diosa era una de las diosas más populares, sobre todo porque en sus cultos eran cultos totalmente asexuados, sus sacerdotisas eran prostitutas, vaya. Cuando iban a adorar a esta diosa, pues tenían relaciones con esas sacerdotisas y era como tener contacto con la misma diosa. De tal manera que era muy popular, a tal grado que empezó a ser más popular, ¿no? Que el tributo al dios Marduk y empezó a ser la diosa más adorada, más que lo que ellos creían que era el creador de la humanidad. Esta diosa le invirtieron muchísimo en adorarla, hacían festines y hacían fiestas en adorar a esta diosa de la sexualidad que ahí se adoraba en Babilonia. Después, en el libro de Jeremías nos sigue narrando. En el verso 4 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh, su Dios. Su Elohim, también podríamos decir en hebreo. La palabra Dios proviene del hebreo Elohim, que sería un poquito más correcto pronunciarla de esa manera. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Yahweh, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron en el monte encollado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que hallaban las devoraban y decían de sus enemigos,
no pecaremos, porque ellos pecaron contra Yahweh, morada de justicia contra Yahweh, esperanza de sus padres. Entonces, fíjate, aquí dice que vendrán los hijos de Israel y ellos y los hijos de Judá irán andando y llorando y buscarán a Dios. Es decir, este hecho como tal no ha ocurrido, aunque efectivamente después de el derrocamiento de Babilonia y de que se instaura el imperio persa a través de Ciro, hay un retorno de muchos israelitas a Israel. No es cierto que vinieron todos, solo una pequeña parte vino y recordemos que muchos judíos quedan en Babilonia y esto es porque en Babilonia se creó una comunidad muy importante de judíos. De hecho, muchos de los textos judíos como contemporáneos, como el Talmud, vienen, algunas de las eh, eh, impresiones vienen de Babilonia. De tal manera, podemos probar que no es cierto que todo el pueblo regresa. Entonces, ¿por qué aquí Jeremías diría que después y en aquellos días y en aquel tiempo vendrá todo el pueblo y vendrán andando y llorando? Seguramente se refiere a ese retorno histórico, pero también podríamos estar hablando de algo en el futuro que aún no ocurre. Y si esto fuera así, si estuviéramos hablando de una segunda salida de Babilonia, nos dejaría pensando qué o quién es Babilonia en la actualidad y estaremos nosotros adentro de ella o no lo estaremos. Y esto principalmente es una de las respuestas que quiero contestar en este estudio y que te quiero pedir que me acompañes a tratar de investigarla. Dice aquí, aquellos tiempos hará un pacto eterno que jamás se pondrá en olvido. Obviamente que un pacto eterno eh, no ha ocurrido en la actualidad en Israel. Recordamos que muchos judíos autodenominan como laicos, es decir, aunque provengan de Israel, aunque sean judíos entre las naciones, no practican y no viven los mandamientos de Dios. Eh, entonces, no es aún posible que esto haya ocurrido. Para ello te quiero narrar lo que está escrito en Hebreos 10:16. Y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuáles son sus leyes de las que está hablando? Obviamente que está hablando de las leyes que fueron escritas por el dedo de Dios en el monte Sión, en las tablas que le dio a Moisés. Esos 10 mandamientos que fueron escritos y que desgraciadamente con el paso del tiempo se han olvidado qué leyes se refiere. Este es el pacto que dice que hará en aquellos días y este es el pacto que también narra Jeremías que será pacto para siempre, eterno. ¿Con quién es que Dios quiere hacer ese pacto? ¿No será que también lo quiere hacer con nosotros, contigo, conmigo? En el verso 6 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Recordemos lo que dijo Jesús, Yeshua, que es su nombre hebreo, en Mateo 15:24, dice así. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua lo que estaba tratando de decir en este entonces es que su objetivo más grande de todo su ministerio era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esto es muy chistoso porque la mayoría de la gente que sigue a Yeshua no son israelitas o autodenominados israelitas, sino es gente en todas las naciones, de muchas nacionalidades, de muchas lenguas, que han hecho de Yeshua el personaje más famoso tal vez de todo el planeta. Pero no así con los israelitas, quienes la mayoría lo rechazan como Mesías de Israel. Así que, ¿quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel que narra Jeremías y que narra Mateo? Estas que fueron hechas errar por sus pastores,
y que sus pastores no les llevaban por el camino correcto. Es lo que dice Jeremías. Dice que hay un grupo de personas que decía que quieren destruir Israel y se decían a ellos mismos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh. Es decir, se autoconvencían de que destruir Israel no era un pecado, ni era una falta contra Dios, porque al contrario, ellos habían pecado contra Yahweh y entonces, al contrario, estarían como haciendo un brazo de Dios al destruir su pueblo. Este tipo de doctrinas es una doctrina muy actual, aunque no lo creas. En los líderes de la jerarquía cristiana de Europa, me refiero al catolicismo, esta doctrina se desarrolló mucho y la podemos ver reflejada en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos afirman o afirmaban que Jesús había sido asesinado por los judíos y que a matar judíos era algo bueno visto por Dios. Y toda esta doctrina se esparció por Europa e incluso llegó a algunas áreas de Norteamérica, donde se enseñaba precisamente el odio contra los judíos. Y para ello podríamos platicar acerca, por ejemplo, de Lutero, que no olvidemos que era alemán y que fue uno de los responsables de toda esta doctrina que se desarrolló en los nazis, porque muchos nazis se apoyaban en libros de Lutero para desarrollar su odio contra los judíos. Así que en ninguna iglesia, ni protestante ni católica, estaba libre de este odio contra los judíos. Y este mismo odio es el que narra aquí Jeremías cuando se refiere a Babilonia. Era un odio que hablaba de justificar el daño o la guerra contra los israelitas. En base a este odio han sido asesinados miles de judíos, si no es que millones de judíos en todo el mundo. Así que este odio contra los israelitas tiene que ver con Babilonia. Y en el verso 8 de Jeremías dice algo que nos recuerda un texto muy famoso en la Biblia. Dice, huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Esta misma palabra de salir, que es la palabra yatzá, está escrita en el libro de Éxodo. Vamos a leer dos de esos versos, en el caso de Éxodo capítulo 6, verso 6. Dice así. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, yo libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Así que cuando leemos salir de ahí, nos recuerda al gran éxodo que se vivió cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel con mano poderosa y hizo las 10 plagas y destruyó el imperio egipcio, que también era el más poderoso en su época. Y en Éxodo 12:31 también habla acerca de esta palabra. Dice así, e hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Yahweh, como habéis dicho. Uno de los objetivos de sacar a Israel de Egipto, un objetivo de Dios era que ese pueblo lo pudiera servir. Porque estando en Egipto era imposible que lo sirvieran, al contrario, estaban rodeados de ídolos, de dioses falsos, de pecado, y no podían salir a adorar al Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Entonces, resulta que Dios los saca de ahí y lo trae al monte de Sión y ahí les entrega sus mandamientos. Y a partir de ahí el pueblo de Israel que termina libre de idolatría y empiezan a adorar al verdadero Dios. Así que, si esto es el objetivo, hay algo que se va a repetir en la historia de la humanidad, en el futuro, que precisamente tiene que ver con este mismo sistema. Es decir, Dios querrá sacar a su pueblo de entre las naciones para que lo puedan servir. Y esto es escrito en el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 14. Dice así,
No obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a ustedes. Es decir, que ya no se van a acordar en la humanidad de este gran éxodo que hizo de Egipto, sino que será tan superado que la gente ya no se va a acordar, sino que ahora se va a hablar de un segundo éxodo. Pero este segundo éxodo no será de Egipto, sino entre todas las naciones, de todos pueblos, de todas tribus y de todas lenguas. Dice Jeremías capítulo 31, verso 7. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos a Jacob con alegría y dad voces a júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que se encinte, la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Yahweh, naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Y aquí habla de un tema que es muy importante y es el tema de Efraín. Efraín es, si recordamos, que Dios hacía una bendición especial donde prometía que su descendencia será como multitud de pueblos, tribus, lenguas y naciones. Esta bendición se la dio primero a Abraham, y Abraham se la dio a Isaac, Isaac se la dio a Jacob, Jacob termina dándosela a Efraín. Y Efraín, a partir de Efraín ya no se sabe que, dónde queda esa bendición, queda ahí en Efraín. Y Efraín es parte de 10 tribus que se terminan perdiendo, que nadie sabe dónde están, ni siquiera los propios judíos. Y ese Efraín está disperso, escondido entre todas las naciones del mundo. Pero a ese Efraín es el que le llama primogénito, es decir, el hijo más importante de sus hijos. Ese Efraín es el que termina llamando, que lo va a traer de entre las naciones. Entonces, ¿quién es ese Efraín y de dónde lo va a traer? Son cosas que tenemos que contestar. Fíjense lo que dice en Apocalipsis, capítulo 18, verso 1 al 9. Dice así. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, que sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, Elohim, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Y cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Cuando nosotros leemos este texto de Apocalipsis, debemos de entender que para ese entonces ya Babilonia, la Babilonia histórica, la Babilonia de Nabucodonosor ya no existía. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis habla de una Babilonia que será destruida, no está hablando de la Babilonia bíblica, sino está hablando de una Babilonia eh,
con cierto misterio, es decir, no sabían a qué Babilonia se refería, podrían haber dicho, oye, esto está deschavetado porque Babilonia no existe. Entonces, ¿a qué Babilonia se estuviera refiriendo? Y es que esta Babilonia de la que él habla era una Babilonia precisamente que tenía oprimidos, engañados a- al pueblo y que en base a sus brujerías, a sus engaños, esta Babilonia había doblegado la voluntad de su pueblo entre las naciones. En este caso, es muy probable que Babilonia, que este Juan se estuviera refiriendo al imperio romano, porque obviamente era el imperio que lo estaba persiguiendo, era una manera de ocultar que se estaba refiriendo directamente a Roma para evitar más persecución en contra de su persona. Era una manera de decir a Babilonia es, no, no eres tú, es algo antiguo, yo no me estoy refiriendo a ti. Es muy probable, y ahorita vamos a ver más adelante, o es casi un hecho que Juan se estaba refiriendo al Imperio Romano. Jeremías 59 dice, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverán vacío. La palabra grandes pueblos en hebreo eh, goy gatolim proviene de grandes naciones o países, de gentiles que se van a reunir contra Babilonia. Cuando nosotros recordamos quién derrotó a Babilonia histórica, estaríamos hablando de Persia. Y aunque es cierto que Persia estaba aunada con los medos, y que entre esos pueblos fueron los que lograron derrotar a Babilonia, también es cierto que no necesariamente cuadra con la descripción de grandes pueblos, porque la palabra naciones, estaría hablando tal vez de un grupo grande de naciones, tal vez podríamos estar hablando de un consejo o un grupo de muchas naciones unidas entre nexos o lazos para poder derrotar a esta Babilonia. Algo similar a lo que nos narra Daniel en su cuarto imperio, que habla de un grupo de naciones que se forman con alianzas, y habla que algunos son de hierro y algunos son de barro. Algo así es lo que estaría hablando aquí Jeremías, estos multitud de naciones. Génesis 17:4 dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Es la misma palabra, Kador Goyim, eh, que está hablando aquí en el libro de Jeremías. Y cuando le hace la promesa a Abraham, de la que ya hablamos hace un momento, está hablando que su descendencia será muchísimas naciones de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces es muy probable que este tipo de descripción no cuadre exactamente con los medos persas. En el verso 10 del libro de Jeremías dice, y Caldea será para botín, y todos los que la saqueren se saciarán, dice Yahweh, porque os alegrasteis, porque os gozaste destruyendo mi heredad, porque os llenaste como novilla sobre la hierba, y relinchaste como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí, será la última de las naciones, desierto, sequedal y pan. Para la ira de Yahweh no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que endesáis arco, tirad contra ella sus cimientos. Derribados son sus muros, porque es venganza de Yahweh. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Aquí hay un problema, aunque es cierto, aquí narra como la profecía de Jeremías dice que esta Babilonia será asolada. Y es cierto que en la actualidad las ruinas de Babilonia están completamente asoladas y ahí no vive nadie. Pero esta profecía, aunque está en su cumplimiento cabal, no llega a su cumplimiento inmediatamente. Cuando Ciro toma esa ciudad, no la destruye.
De hecho, la mayoría de las crónicas narran que la batalla que le gana los persas al imperio babilónico fue llevado fuera de Babilonia, es decir, no causó destrucción dentro de la ciudad. Y tanto es así que Ciro utiliza a Babilonia como el centro de su gobierno y, y mantiene la mayoría de las construcciones de Babilonia, de tal manera que esta destrucción tampoco llega inmediatamente. Más adelante vamos a ver cómo narra que la destrucción de Babilonia tiene que ser en una hora o en un día. Y esto no sucede con Ciro. No sucede con Ciro. Cuando en Isaías 45:1 habla de Ciro el persa, se refiere a él como su ungido. Vamos a leerlo. Dice, así dice Yahweh a su ungido Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y continuamos leyendo el libro de Isaías en los versos 7, 20 y 25. Isaías capítulo 45. Estoy aquí abriendo rápidamente. Y dice así, Israel será salvo en Yahweh con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os separaréis todos los siglos. Es decir, aquí está diciendo que Ciro traerá una salvación eterna. Obviamente que Ciro no trajo ni salvación y mucho menos salvación eterna. Y es que esto puede ser una profecía mucho más adelante, ya que cuando se refiere Yahweh, Dios, a Ciro, le narra o le dice Mashiach, es decir, ungido, elegido. Efectivamente, Ciro fue elegido para destruir a Babilonia, y en ese sentido fue un elegido, un ungido, pero pudiera estarse refiriendo aquí más bien a alguien mucho más elevado a Ciro, a su Mesías, quien traerá salvación eterna. No Ciro la trajo, pero la traerá su Mesías. Así que tal vez este Mesías, tal vez este ungido sea el destinado para traer el juicio sobre la verdadera Babilonia, sobre la Babilonia que está detrás de las líneas de las profecías, en el caso de Jeremías, y más adelante veremos una más. Leemos el verso 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y que ruegan a un Dios que no salva. Y es que aquí dice que el Mesías, que el Ciro, en este caso, juntará a los sobrevivientes de todas las naciones, lo cual tampoco sucedió. Aunque sí es cierto que Ciro permitió volver a Israel a muchos israelitas para reconstruir el templo, no es tal cual que haya traído a todos los sobrevivientes de entre las naciones. Eh, y aquí habla, y fíjense, esto es muy importante, que estas naciones que va a traer el ungido, el Mesías, adorarán ídolos, pero no solo dice que adorarán ídolos, fíjense lo que dice aquí. Aquellos que erigen el madero de su ídolo, o sea, que aquellos que estaban en Babilonia y que este Mesías iba a sacar de ahí, adoraban a un ídolo en un madero. Eso es lo que aquí dice. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Estoy leyendo Isaías 45, verso 20. El verso 25 dice, en Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. La palabra justificada tiene que hablar con perdonada, con limpiada de sus pecados, justificada ante Dios, ante el juez que es Dios. De tal manera que lo que está aquí diciendo es que toda esta gente que va a traer el ungido de entre las naciones, que les va a quitar sus ídolos, los va a limpiar. Y recordemos que, de acuerdo a la ley de Dios, no puede ser nadie expiado de sus pecados si no hay derramamiento de sangre. Así que es muy probable que de la Babilonia de la que estamos hablando aquí en el libro de Jeremías, a todas estas naciones que el Mesías va a traer de vuelta, la expiación para limpiar a todas estas naciones sea la expiación y la muerte de Yeshua en el madero
y que está relacionado con todo lo que estamos aquí leyendo. Por supuesto que Yeshua es el único capaz de limpiar del pecado a todas las naciones. Esto no se discute. Sin embargo, eh, pues hay algunas cuestiones que todavía podemos afinar en nuestras creencias al respecto, sobre todo en el tema de las emociones. En el verso 20 del libro de Jeremías dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, los pecados de Judá y no se hallarán. Es decir, si buscamos ahorita pecados en Israel o en cualquier parte del mundo, por supuesto que los hallamos, todo el mundo pecamos desgraciadamente y el pecado abunda en este mundo. Así que, por obvias razones, esto no se ha cumplido y esto yo creo que ya es la prueba total de que esto no ha ocurrido. Esta Babilonia de la que habla Jeremías aún existe. Porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice Yahweh, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tienda y quebrantamiento grande. Como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Así que, eh, dice el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 30. Y aconteció al día siguiente, dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, raime ahora tu libro que has escrito aquí. Moshe ponía su vida para el, Moisés ponía su vida para el perdón de los pecados, que es muy similar a lo que hace Yeshua más adelante en la historia. Y estos pecados, ¿qué son los pecados? Estos pecados que habían cometido eh, tenían que ver con la transgresión de la ley, como dice el 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. Entonces, cuando se analizaba aquí en Isaías capítulo 50, digo, perdón, en Jeremías capítulo 50, verso 20, eh, el pecado se hablaba de que ya no había transgresiones de la ley, que todos los hombres de Israel guardaban tajante la ley de Dios en todas sus habitaciones, donde quiera que estuvieran. Ya no fallaba el pecado. Y podemos en ello, eh, pues, dilucidar acerca de si nosotros en la actualidad cumplimos la ley de Dios, cumplimos sus mandamientos, o si acaso los conocemos a cabalidad, aquellos mandamientos que están escritos en Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Si los hemos leído nosotros directamente de la Biblia o simplemente los hemos escuchado por el catecismo que nos imparte, a sabiendas de que lo que uno no constata con sus propios ojos pudiera no ser lo real. Así que yo te invito, aprovechando este momento, que tú busques esos mandamientos para que tú seas parte de esto que habla el profeta Jeremías, le dice que los pecados, las transgresiones de la ley en todo su pueblo ya no se podrían encontrar. No es posible que nosotros podamos quitar los pecados de nuestra vida si no conocemos sus mandamientos. ¿Ok? En el verso 23, ya saltándonos algunos versos, para irnos un poquito más rápido, dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió en Babilonia en desolación entre las naciones? Mató a todos sus novillos que vayan al matadero. Hay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Por tanto, tus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Yahweh. Y aquí es donde Dios te narraba, te platicaba que dice que en un solo día será destruida, en el tiempo de su castigo. Y esto sí combina con lo que está escrito en Apocalipsis número 18, donde habla precisamente del castigo de Babilonia. Pero como ya dijimos, no es la Babilonia histórica, sino es una Babilonia actual.
Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido sus deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora viene a su juicio. Es decir, en un instante, en una hora, en un solo día. Así que comprobamos ya que no estamos hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, que si bien fue destruida, no sucedió su destrucción en una sola hora. Que si bien fue desolada, su desolación no llegó en un instante. Entonces, ¿quién es esta Babilonia? ¿Y estás tú y yo adentro de Babilonia o no? Para resolver esto, vamos a estudiar el profeta Isaías, Yeshaya, en hebreo, que significa Yahweh es salvación. Y vemos los nombres en hebreo, porque el hebreo es una fuente de sabiduría muy grande. Recordemos, y tiene mucho que ver con nuestro tema, que antes de la confusión, el idioma original era hebreo. Y todos los profetas, Yeshua mismo, era de origen hebreo. Así que regresar al hebreo, estudiar el hebreo, es también en algún sentido salir de Babilonia. Ok, el verso que vamos a analizar de Isaías, el capítulo que vamos a analizar de Isaías es el capítulo 47. Y dice así, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Dará retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo y profané mi heredad y los entregué en tu mano. No le tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, dijiste para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Entonces, esta señora es la primera vez en los profetas que llaman a Babilonia como una mujer. Y al llamarla como una mujer, podría venir a nuestra mente también cómo la narran o cómo llaman a Babilonia en Apocalipsis, donde la llaman la gran ramera. Y aquí dicen que esta señora es señora de reinos, es como reina de reyes, es decir, que ordena a muchos países, que tiene un poder tan grande como difícilmente lo tiene otro país. Entonces, esta señora está tan confiada en su poder, en su riqueza, que dice, eh, para siempre seré señora, para siempre seré la reina, para siempre seré eh, rica. En el verso 8 de Isaías dice, pues ahora, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, es decir, atractiva. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de ahí, de mí no hay más. Aquí volvemos a recordar lo que sucedía con Nabucodonosor y su estatua, donde él quería ser el único Dios. Y también recordamos cómo en Apocalipsis nos habla de una figura que quiere ser denominada como Dios y que no quiere que se adore a nadie más sino a ese Dios. Esto es una excepción que nos narra Isaías acerca de Babilonia, que no quiere que se adore a nadie más que a ella, como si él fuera Dios, y utiliza la palabra yo soy. Recordemos que una de las traducciones del nombre de Yahweh es yo soy el que soy. Así se presenta al pueblo de Israel en Egipto, yo soy el que soy. Y el de hecho de que aquí esta Babilonia dice yo soy, hablaría precisamente de que ella se cree la creadora del mundo, ella se cree más que cualquier cosa. No quedaré viuda ni conoceré orfandad.
Más dice el verso 9: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda tu fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. El orfandad, obviamente, la pérdida de hijos. ¿Pero a quién se refiere con hijos? A sus siervos, a sus servidores, aquellos que creen o forman parte de su imperio. Esos son sus hijos. Y la viudez se refiere como al respaldo divino, al respaldo de Dios, como si nada ni nadie estuviera por encima de esa elección de ella como reina. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis también. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es exactamente la misma profecía. En un solo día vendrán sobre ellas muerte y llanto, orfandad y viudez, de tal manera que morirán sus hijos y el apoyo de Dios, o todos los padres también pudiera referirse a los padres de su imperio. Y en este momento estaría hablando de esa palabra, que en hebreo es la palabra Sheol y Almón, que es orfandad y viudez. En Jeremías 51:5 vemos un poquito acerca de esta palabra que dice viudez. Vamos a buscar aquí Jeremías capítulo 51, verso 5. Dice así: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo Israel. Aquí describe cómo la palabra enviudar tiene referencia precisamente a lo que les comentaba, a la protección y cuidado de Dios. Al contrario de lo que sucede con Babilonia, Dios dice que jamás va a dejar a su pueblo Israel, que no está viudo. Ok. Video donde nos acerca un poquito más acerca de quién es esta Babilonia. Recordemos las principales civilizaciones antiguas, la de Mesopotamia, India y por supuesto Egipto. En la antigua Babilonia adoraban al sol. Fue donde crearon el primer calendario solar. El año fue dividido en 4 estaciones de acuerdo a la posición del sol y la tierra: el solsticio de verano, el de invierno, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Su religión se propagó por toda la tierra hasta el día de hoy. Antiguamente existían símbolos del dios sol. Por ejemplo, el Shamash en Babilonia. En este caso encontramos a Baal. La misma rueda la encontramos en Canaán. Más tarde, esta estrella fue convertida en una cruz, es decir, la simbología del dios Sol. Es más que evidente que la primera imagen que encontramos sobre la cruz es en el dios Ra, el dios Ra perteneciente a Egipto. En la siguiente imagen podemos ver el progreso de esa transformación, cómo esa estrella fue cambiando a lo que conocemos actualmente como una cruz, la famosa cruz egipcia. Pero esa historia no termina aquí. Recordemos que los egipcios consideraban que Ra en su cabeza tenía una especie de sol. Si combinamos la simbología de la religión de Babilonia y por supuesto la de la egipcia, y nos dedicamos a investigar un poco más al respecto, podemos encontrar que este símbolo del sol es representado en el dios Baal, el señor sol. Recordemos también que Baal es considerado como uno de los demonios más importantes, si no es que considerado un rey del infierno. La imagen del sol la podemos encontrar en Isis, en los egipcios, en Babilonia, incluso en esta imagen de este famoso dios, al cual incluso en la Biblia se le adoró. Si leemos la Biblia, recordaremos que Dios castigó a muchas personas por haber adorado a esta imagen hecha de oro. No es coincidencia. Recuerden que nada es casual. A Baal lo encontramos en Éxodo 32:19, en Reyes 18:20 al 40. Es figurativamente un dueño consecutivo usado en un nombre sustantivo de modificaciones en este último sentido. En la Biblia se le conoce como marido, señor, poseedor, soñador, varón, entre muchos otros términos que se le han denominado a Baal. El sol ha sido adorado en muchas religiones, en diferentes naciones por supuesto. Los babilonios adoraban a Shamash, los asirios adoraban a Marduk, los egipcios por defecto adoraban a Ra, los griegos a Apolo y los romanos a Mitra, considerado como el sol invencible.
Si nos ponemos a investigar un poco de historia, determinaremos qué es el mitraísmo. Se denomina mitraísmo en persa a una religión mistérica, surgida en la época helenística, probablemente por allá del siglo II a.C., en el Mediterráneo oriental. Esta religión alcanzó su máxima difusión en los siglos III y IV después de Cristo. Por supuesto, fue una época en la que se convirtió en una fuerte competidora del cristianismo. Tuvo especial implantación entre los soldados romanos. El 25 de diciembre, coincidiendo aproximadamente con el solsticio de invierno, se conmemoraba a este nacimiento, el nacimiento de Mitra. Recordemos a este dios, el sol invencible. Ahora que ya sabemos un poco más de este origen, vamos a ver cuáles son las similitudes con el cristianismo. El punto número 1. La influencia del mitraísmo en el cristianismo se debió gracias a la Iglesia Católica, la cual adoptó muchas ideas no bíblicas para su religión, como por ejemplo el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo, aun cuando la Biblia jamás menciona la fecha de nacimiento de Jesús. Punto número 6. El banquete ritual de los fieles de Mitra tiene similitudes con la Eucaristía cristiana. Punto número 7. El día sagrado del mitraísmo era el domingo, y encontramos muchas similitudes. Siguiente punto. El nacimiento de Mitra se celebra el 25 de diciembre y por supuesto los atributos del pater máximo nivel de iniciación en el mitraísmo eran el gorro frigio, la vara y un anillo, muy similares a la mitra, el báculo y el anillo de los obispos cristianos, lo que utilizan hasta la fecha. Tanto la Iglesia Católica como todas las denominaciones protestantes han heredado el culto pagano al sol o al demonio por medio de la celebración de la Navidad. El Mesías nació el séptimo mes del año hebreo en el calendario lunar. La celebración del Domingo de Resurrección, la Pascua Florida o lo que se le conocía como el Easter Ishtar. El Mesías resucitó el séptimo día de la semana. La adoración del día primero de la semana, el símbolo de la cruz, la misa católica, la Eucaristía, el sacrificio pagano que hacía en honor al dios Sol. Y por supuesto algo muy famoso que es la Trinidad, 3 personas en uno. Esto no es un concepto que se halla en las escrituras, sino que viene del paganismo. En la siguiente imagen podemos encontrar la imagen de la Eucaristía, la imagen del sacrificio al sol. Podemos encontrar una gran similitud en el altar de cualquier iglesia con la imagen que estamos viendo a continuación, en donde se muestra la imagen de la hostia, la imagen que representaría al sol, lo que muchas personas han denominado como adorar al demonio, a Satanás. En las religiones antiguas recordemos que el sol era denominado al dios o al demonio Baal. Para nosotros actualmente es un demonio, para las religiones antiguas era considerado como un dios. En la Eucaristía, que es el sacrificio al sol. En estos momentos se están viendo en su pantalla esta imagen de la hostia. Lo que se puede observar es a una persona sosteniendo una especie de copa con una cruz de fondo. La imagen que es de color gris. Encontramos la siguiente imagen que es respecto al Papa con lo que se denomina el Santísimo. Es una imagen más que clara hablando del sol. Hablan de la adoración. Ok, pues ya un poco más claro podemos observar que empezamos a descubrir quién podría ser la Babilonia actual. Acabamos de vivir épocas de Navidad y que precisamente muchos cristianos y gente que busca agradar a Dios sinceramente está celebrando esta Navidad, pensando con su corazón que es el nacimiento de Jesús. Pero cuando nos remontamos a la historia, cuando nos remontamos al origen, nos damos cuenta que Jesús no nació en esa época, que Jesús nace en un eh, lugar donde en diciembre era imposible que hubiera ovejas y pastores. Así que no podía haber sido invierno. El nacimiento de Jesús probablemente narre el séptimo mes del calendario judío, como lo leímos en el video. eh, Enmarca una festividad que se llama Caballas. Y curiosamente Jesús es nacido en una cabaña.
Bueno, continuando con este libro de Isaías, capítulo 47, dice así, porque tú confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento del cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en la cual te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que será como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sientan. Primero que nada, en estos versos nos narra un tema que podríamos preguntarnos a qué se refiere y dice, nadie me ve. Esta Babilonia oculta cosas y cree que nadie lo ve. Pero obviamente que todo esto ha de salir a la luz en algún momento, en algún instante de nuestra historia, va a salir lo que está ocultando esta Babilonia que narra este profeta. Y dice que su destrucción será tal que no quedará ni siquiera brasa para calentarse, y que nadie va a salvar su vida, nadie que forma parte de esta Babilonia va a salvar su vida. Por ello es muy importante que nosotros no seamos parte de esto, porque nadie va a sobrevivir de esto. Y es muy importante que sepamos que hay engaños, es decir, algo está tramando por debajo de nuestros ojos. ¿A qué se refiere cuando nadie me ve esta Babilonia? Que nos oculta. Dice el verso 15, así te serán aquellos con quien te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Vamos a leer un poquito más del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 11, dice así: los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madera, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, espesa aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, y hay un tema más, y almas de hombres. Esta Babilonia cobra por salvar a los hombres, cobra por librar las almas de los hombres del castigo, vende la salvación. No nos acordamos tal vez que muchas veces la Iglesia Católica nos vende misas para los difuntos, para su salvación, o vende las misas para los bautizos donde hablan acerca de salvación. Y es que las multitud de las mercaderías que se venden desde el Vaticano es una cosa impresionante. Nos venden eh, piedras preciosas o cosas benditas y estos comerciantes que venden ellos se enriquecen en toda la tierra. Entonces, es muy claro que probablemente se esté refiriendo a lo que queda del Imperio Romano. Recordemos que cualquier católico dice en su credo, yo soy romano y apostólico. Es decir, es claro que el hecho de que el Vaticano esté en Roma no es un caso fortuito. El verso 14 dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas quisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, la que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad será semejante a esta gran ciudad?
Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían aves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora había sido desolada. Y es que la Babilonia histórica no era una ciudad que tuviera costa, tenía un río muy grande que la atravesaba, pero no era un lugar de mucha circulación de navíos. Sin embargo, podemos observar el territorio actual de Italia, es prácticamente una isla, es un territorio con una costa muy larga, de tal manera que podríamos estar ya observando que precisamente esta Babilonia, de la cual narra Apocalipsis, que está sentada sobre 7 montes, y Babilonia no tenía 7 montes, pero el Vaticano sí los tiene. El Vaticano sí tiene 7 montes. Podría estar hablando del Vaticano. Ahora, no es mi interés dañar a nadie, ni hablar mal de nada ni de nadie. Sabemos que el objetivo de la mayoría de los católicos o los que están formando parte de esta iglesia es servir a Dios. El problema es que precisamente Dios está buscando que lo sirvan de la manera correcta y adecuada y no siendo engañados por una iglesia que tal vez no es la iglesia que nosotros creemos que es. Dice Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios nos ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el ímpetu, con el mismo ímpetu serás derribada, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más serás hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirán más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti, ni luz de lámpara alumbrará más en ti, ni voz de esposa y esposo se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y en esto está claro, ¿a quién se referiría Juan cuando hablaba de que ellos mataron a los profetas y a los santos y a los discípulos? Es decir, obviamente que Juan se estaba refiriendo a Roma. Roma era el único y ha sido el único que ha perseguido al pueblo de Israel por muchos tiempos. Recordemos la Santa Inquisición, donde murieron muchísimos judíos. Recordemos el apoyo de la Iglesia Católica a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos muchísimas narraciones históricas donde habían muerto muchos judíos. Y es precisamente Roma el responsable de la muerte de todos ellos. Y no pudiera estar hablando de la misma Babilonia, porque Babilonia no perseguía a los profetas y mucho menos a los eh, servidores o a los discípulos de Jesús. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, estamos en Apocalipsis 17:1, la sentencia contra la gran ramera, aquí está sentada con muchas aguas, por lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, a la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Volvemos a repetir, no hay ningún otro imperio que haya matado a los mártires de Yeshua más que el imperio romano. Y no hay ningún otro imperio, no hay ninguna otra ciudad que esté sentado sobre 7 montes más que el Vaticano. Así que está claro que esta Babilonia de la que está hablando el profeta Jeremías y el profeta Isaías es la actual Iglesia Católica. Ahora, no es para que te sientas ofendido, al contrario, Dios te está pidiendo que tú que amas a Dios salgas de ahí, salgas de esa Babilonia y lo hagas de una manera apresurada, porque Babilonia representa la grande, la madre de las rameras. ¿Por qué Dios narrará así a una iglesia que tiene una cara amable? ¿Qué oculta esa iglesia para que Dios la nombre con tanta eh, fuerza, despectivamente hablando? ¿Qué oculta la iglesia católica? No hay reacción del Vaticano sobre la investigación de más de 1,300 páginas por casos de abuso sexual de la Iglesia Católica en Pensilvania, allá en Estados Unidos. Todavía no hay reacción.
And today, I want to express my sorrow and apologize directly to the victims of sexual abuse that occurred within the Diocese of Erie. You have suffered in darkness for a very long time. Vergüenza, arrepentimiento y tristeza. Fue la reacción de obispos católicos por los más de 1000 casos de violación en la iglesia de Pensilvania revelados por la Corte Suprema del Estado. Al menos 300 sacerdotes serían responsables de los abusos en 54 de los 67 condados cometidos durante 70 años. Según la investigación, los abusos iban desde la masturbación hasta prácticas sadomasoquistas con menores de edad. Algunos abusos se perpetraron en hospitales cuando los padres visitaban a niños enfermos. Children, surrounded by adults enabling their abuse, were taught that this abuse was not only normal, but that it was holy. Priests were raping little boys and girls, and the men of God who were responsible for them not only did nothing, they hid it all for decades. A pesar de los detalles de la investigación, un grupo religioso afirmó que algunos casos fueron provocados por los menores. If you steal from the church, they'll prosecute you. If you rape for the church, they'll transfer you to a whole new flock of people to do it to again. 216.000 personas fueron víctimas de abuso sexual de menores por clérigos. Sí, es un terremoto, un huracán, un tsunami, y tiene que ser un tsunami, porque hoy, cuando vemos los números, nadie puede negar. Imposible negar que en 70 años más de 200.000 niños en Francia fueron abusados por unos 3.000 sacerdotes, diáconos e incluso monjas. Con solo 13 años, Olivier fue uno de ellos. Eso es un cura abusador por cada 70 víctimas. Es enorme. Así que la jerarquía no podía ignorar estas cifras. Estaban al tanto de todo. De hecho, la comisión que investigó por 2 años y medio concluye que los abusos fueron sistémicos y que hasta el año 2000 la Iglesia mostró una cruel indiferencia hacia las víctimas. Hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencio y un encubrimiento institucional sistémico. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar. El informe además señala que si se cuentan los abusos de laicos como catequistas o voluntarios, la cifra de víctimas aumenta a más de 300.000. Jean-René, Jean-François y Joseph tenían solo 10 años cuando sufrieron abusos sexuales en el seminario de Chavagneux, principalmente durante la confesión. Me desabotonó los pantalones y comenzó a tocar mis genitales. Cuando terminó, dijo: perdono los pecados que cometiste antes y durante la confesión. Es un método que él usaba. El episcopado mexicano dio a conocer que 101 sacerdotes son investigados por abuso sexual contra menores en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano reveló que a la fecha tiene contabilizados 101 casos de pederastia clerical que ya están siendo procesados ministerialmente. Sin embargo, el número de víctimas aún se desconoce. Al presentar las acciones en la protección de menores en la Iglesia, tras la cumbre de obispos en el Vaticano para analizar la forma de combatir la pederastia clerical, el episcopado detalló que estos casos de sacerdotes procesados por el Ministerio Público durante los últimos 9 años se encuentran en 64 de las 95 diócesis que componen la República Mexicana. Son 64 diócesis y 101 casos de sacerdotes con proceso ministerial, que quiere decir que la autoridad eclesiástica, llámese el obispo, ha acudido al Ministerio Público de acuerdo al procedimiento legal para que la autoridad inicie el procedimiento que debe llevar a cabo. En conferencia de prensa, la cúpula de la Iglesia Católica en nuestro país argumentó que una vez presentada la denuncia contra algún religioso presuntamente pederasta, la realización de las investigaciones de cada caso competen a las autoridades civiles. Hay que recordar que cada diócesis, además de tener personalidad jurídica, canónica, también la tiene frente al Estado mexicano como asociación religiosa. Es importante destacar que cada uno de los asuntos tiene particularidades que implican la necesidad de un análisis exhaustivo de tal suerte que se proteja la identidad de las víctimas, se cuide el debido proceso
y los derechos humanos de los probables responsables. Ayer comenzó en Argentina el juicio contra sacerdotes acusados de supuestos abusos sexuales contra menores de edad en un instituto para sordos en la provincia de Mendoza. A sus 18 años, Ezequiel Villalonga descree de la Iglesia Católica. Desde los 4 años hasta los 16 fue interno en el Instituto Próbolo, especializado en la enseñanza de niños sordos o con trastornos del lenguaje. A su madre se lo habían recomendado como uno de los mejores, pero él y muchos de sus compañeros vivieron ahí un infierno de abusos. Era muy mala la vida ahí adentro. Nosotros no aprendíamos nada. No teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué. Preguntábamos a otros compañeros y también nadie entendía nada. El testimonio de Ezequiel es uno de los relatos de una veintena de víctimas que se escucharán en el juicio contra 2 curas y un jardinero del instituto, que comenzó el lunes en Mendoza, en el oeste de Argentina. Los 3 son acusados de abuso sexual, corrupción de menores y malos tratos. Yo pienso que la iglesia, todo dentro es falso, todo lo que nos hacen leer, decir, cómo debe ser la persona, pienso que son falsos y demoníacos. A fines de 2016, 2 testigos protegidos iniciaron la causa con su denuncia de abusos sexuales. La prensa lo reportó y la alarma se encendió entre las familias. Paola González supo entonces que entre las víctimas estaba su hija, hoy de 16 años, y que ingresó de muy pequeña al colegio. No puedo concebir por qué tanta maldad. ¿Cómo son capaces de hacerle daño a un ser tan frágil? La Iglesia española reconoce ya casi 1000 víctimas de abusos en el seno de la institución desde los años 40 y cifra en 728 a los abusadores. Son datos del primer informe sobre pederastia que hace público la Conferencia Episcopal e incluye todos los testimonios recogidos en las oficinas de abusos en los últimos 3 años. Miembros de esta Iglesia nuestra han dañado a otros miembros de la Iglesia o de la sociedad. Y por ello sentimos dolor y vergüenza. La mayor parte de las víctimas son varones que sufrieron los abusos sobre todo en las décadas de los 70 y los 80. Casi la mitad de los abusos fueron cometidos en el ámbito escolar y el resto fue en parroquias, seminarios, internados o escolanías. Se acogen todos los testimonios porque todos los testimonios nos interesan. Para una oficina no hay prescripción porque la condición de víctimas no prescribe nunca. La mayoría de los agresores son hombres, sacerdotes y ya han fallecido. En 9 diócesis y en 69 congregaciones religiosas no se recibió ningún testimonio. Los datos de la auditoría de Cremades encargada hace más de un año por la Conferencia Episcopal no se conocen todavía. Pues es impresionante cómo han ocultado esta serie de abusos sexuales contra niños en todo el mundo y desgraciadamente, a pesar de las advertencias bíblicas acerca de salir de Babilonia, además de los múltiples casos que ya se conocen en todo el mundo, mucha gente seguimos o siguen confiando en esta iglesia y siguen creyendo que a través de ella pueden acercarse a Dios. Entonces, el objetivo de esto es decirte a ti que todavía tienes oportunidad de salir de Babilonia, todavía tienes oportunidad de salir de ahí, que ahí no vas a encontrar a Dios, que Dios está en la Biblia, Dios está en la sinceridad, Dios está en tu corazón, y no necesitas una iglesia o una serie de rituales, no necesitas pagar una misa, no necesitas llenar los bolsillos de otras personas para tú ser salvo. Porque la salvación Dios la pone gratuitamente a través de su Hijo, Yeshua, a través de la lectura de la Biblia. Y es que podría ponerte interminable multitud de casos de pederastía, de abusos, de incongruencias, de situaciones muy difíciles que la Biblia detesta y que la Iglesia Católica está haciendo. Pero bueno, voy a ponerte unos casos más, ya no de pederastía, sino ahora de abusos contra las propias monjas dentro de la Iglesia Católica.
Vamos con la primera vez en la historia que un papa denuncia abiertamente algo que es bien sabido, que a través de la historia un sinnúmero de monjas han sido usadas como objetos sexuales nada menos que por sacerdotes. Las monjas, que son esposas de Cristo, que juraron que jamás serían tocadas por un hombre, aseguran que estos asquerosos depredadores las ultrajaron a la vez que rompían sus votos de castidad y ellos se convertían en criminales. En el año 2005, una congregación de monjitas fue desmantelada por el Papa Benedicto. Ahora Francisco reveló que esto se debió al abuso sexual del cual fueron objetos las monjas por parte del fundador y por miembros del clero. A todos ellos los acusó de mantener a las monjas como esclavas sexuales sujetas a sus manipulaciones. La revista femenina Mujeres, Iglesia, Mundo denunció los abusos sexuales contra monjas y religiosas cometidos por sacerdotes y obispos. Dijo que los casos fueron encubiertos por la Iglesia. Por primera vez desde su estreno en 2012, la revista femenina Mujeres, Iglesia, Mundo, que sale cada mes con el Observatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede, denunció los abusos sexuales contra monjas y religiosas cometidos por sacerdotes y obispos. La directora de Mujeres, Iglesia, Mundo denunció las terribles consecuencias de estos abusos a monjas y religiosas, es decir, embarazos o abortos forzados. Per concepire un figlio in queste circostanze può avere 3 esiti. 1, l'aborto forzato pagato con i soldi della Chiesa, perché le suore non hanno soldi, quindi vengono pagate dai vescovi o dai sacerdoti. El nacimiento de un niño que es dado en adopción, que es arrancado a estas mujeres o incluso che queste suore sono cacciate dai loro monasteri, dai loro conventi e si tengono il bambino fuori della chiesa senza alcun aiuto da parte di chi le ha messe incinta. Un escalofriante caso de pederastia se conoce en México. Según defensores de derechos humanos, el sacerdote Eduardo Córdoba habría abusado sexualmente de al menos 100 niños. Córdoba, quien permanece prófugo de la justicia, al parecer drogaba a sus víctimas. Presuntamente fue protegido por la jerarquía católica del estado de San Luis de Potosí en los años 90. En la investigación, las autoridades mexicanas descubrieron que 3 arzobispos conocían de los delitos que cometió el religioso de 56 años, por lo que también se encuentran en la mira de la policía. Y bueno, pues con esa tristeza que te deja el observar todos estos tipos de hipocresía y de situaciones abominables para Dios, es preguntarnos si realmente Dios quiere que estemos ahí o tal vez hay alguna otra forma más pura, santa, de vivir o de acercarnos al Dios que es bueno, que es ajeno a toda esta porquerías de la sociedad, de las religiones. Es por ello que no te estoy invitando a formar parte de ninguna iglesia, te estoy invitando a formar parte del pueblo de Dios, es decir, buscar a Dios por ti mismo, leer tu Biblia, leer sus mandamientos, leer y buscar a Dios directamente tú. No ocupas a un hombre que está parado enfrente que ha cometido una serie de pecados para acercarte a Dios, sino ocupas ser sincero y honesto con Dios mismo. El libro de Isaías, capítulo 47, verso 15, dice, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Daniel 7:23 dijo, la cuarta bestia será un reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, al cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. La palabra tiempos proviene de la palabra persa semán, y esta palabra habla de una ocasión designada, de tiempos especiales por Dios. Y a su vez se cree que esta palabra persa proviene de la palabra muad, en plural muadim, que son los tiempos señalados por Dios, es decir, las festividades estipuladas en Levítico 23, porque Dios tiene ciertas festividades que ha estipulado, es decir, aquí podremos traducirlo así, Dios pensará en cambiar las festividades
Y es que las festividades de Dios son 8, entre las cuales se incluye la fiesta de las cabañas, o la fiesta del perdón, o la fiesta del sonido de la trompeta, que totalmente son desconocidas para nosotros, y en cambio han sido sustituidas por festividades como la Pascua de Esther o Ishtar, ¿verdad? La pagana, han sido sustituidas por primeras comuniones o bautizos o presentaciones en el templo, que nada tiene que ver con las festividades escritas en la Biblia. Y lo más grave de todo, dice aquí que pensará en cambiar la ley. Y es que en el catecismo actual, por ejemplo, no se nos enseñan que no debemos de adorar imágenes. No nos enseñan que el cuarto mandamiento es respetar el sábado como día sagrado a Dios. No nos enseñan muchas otras cosas que han sido además adoptadas por la iglesia protestante, porque recordamos que la iglesia protestante nace de el catolicismo y ha adoptado algunas cosas de esta Babilonia. Entonces, aunque nosotros fuéramos cristianos, tendremos que preguntarnos si realmente estamos afuera de Babilonia en su totalidad, o tal vez aún podamos limpiarnos un poco más ese dejo de Babilonia en nuestras vidas. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. La palabra ley es la palabra dat persa también, que habla precisamente sobre los mandamientos, y eso lo podemos encontrar en el libro de Esdras 7:12, donde precisamente está escrita esta palabra dat. El libro de Esdras, estoy aquí buscando rápidamente, capítulo 7, verso 12. Dice así: Atajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, paz. Es decir, de la ley que habla es de la ley del Dios del cielo. Y la ley que dio Dios del cielo es la que escribió con su propio dedo, la que tiene Moisés y la que aún existe en nuestras Biblias, aunque nosotros no la hayamos leído. Así que como mensaje final, te quiero pedir que analices, porque aún puedes salir de ahí, aún tienes tiempo, aún no viene ese juicio contra la gran ramera, aún no viene ese juicio contra Babilonia, aún tienes tiempo de salir de ahí, pero tal vez pueda ser demasiado tarde si tardas en salir de ahí. El objetivo de este canal es mentalizar y hacer entender a la gente que tienen mejores formas de acercarse a Dios. Así que si te gustó este video, suscríbete y da like para poder seguir haciendo más contenido como este, para ayudar a más personas a entender que ese no es el camino correcto, que ese no es el camino que nos lleva a acercarnos a Dios.